me puse a pensar, ¿y ahora qué voy a decir? Y quizás también por la forma en cómo me crié, con cuentos que me echaba mi papá, y que yo compartía con una vieja canción de Leonardo Fabio que hablaba de tierras lejanas, de duendes y de hadas. Entonces me inventé una historia. Y me inventé una historia que tiene que ver con mi formación y con la formación que tengo desde mi pregrado en Administración Pública y la que actualmente quizás estoy teniendo como estudiante de Derecho. Y ustedes también se preguntarán, y bueno, ustedes después de haber hecho una carrera, una especialización, una maestría y haber hecho un doctorado, ¿por qué está estudiando? Y entonces la respuesta es sencilla, porque me gusta estudiar. Y porque definitivamente esto de los fenómenos políticos y de los fenómenos sociales se puede explicar y se puede describir y se puede incluso predecir solo si se reflexiona y se estudia la realidad cambiante, como la que hemos venido observando y escuchando aquí desde Julián, desde Patricia y ahora lo que nos acaba de contar Andrea Noel. Hay una frase que no se ve mucho en la pantalla y que dice: ninguna de las ciencias sociales despierta más incógnitas que la ciencia política, de Neville Johnson, y que hace parte de un trabajo que escribió hace más de 20 años en Oxford y que precisamente estaba planteando la discusión que hoy, quizás tardíamente, digo quizás tardíamente porque nunca es tarde también, como decía mi padre, para las cosas, tardíamente iniciamos en el país y tardíamente también se está incorporando a las demás universidades de América Latina que ofrecen hoy programas de ciencia política. Por entonces Neville Johnson también se preguntaba qué tipo de enseñanza es la que están ofreciendo las universidades, y decía él, los institutos especializados, cuando hablan de política, y él le coloca la conjunción o ciencia política. Y se preguntaba esto porque parecía ser que se estaba haciendo un tránsito, cambiando un paradigma de la enseñanza de la ciencia política. Y el paradigma que estaban tratando de implementar era si se estudiaba la ciencia política o si se enseñaba la ciencia política más bien a partir de lo que sucedía actualmente, de lo que sucedía en el presente en el mundo de la política. Y Neville Johnson llama la atención señalando que no necesariamente se tiene que dejar de lado para enseñar la política las experiencias de la historia, de la filosofía, de la economía política, que casi que es la mamá de la ciencia política, sino que por el contrario, como muy bien lo han señalado quienes me han antecedido, debemos intentar hacer una ciencia transdisciplinar que se nutra con relativa autonomía, con relativa institucionalización de otros saberes para intentar explicar, describir y predecir los fenómenos de la política que se suceden. He tomado entonces esta frase para contar la historia. Una historia que ustedes van al principio a notar como un cuento, casi que autobiográfico, pero que poco a poco, dada la naturaleza del escenario, se va transformando. Y se va transformando para recaer en lo que Julián me pidió: una aproximación al estado actual de la ciencia política en América Latina. Y entonces yo voy a, para no ser infiel a esto, que escribí con cierta dedicación, y ustedes van a notar algún dejo de nostalgia por allí, incluso algún dejo anecdótico. No quiero olvidar nada cuando lo escribí porque me ha parecido bastante interesante. Luego que lo leo, no acostumbro a leer lo que escribo, ni siquiera los capítulos de los libros, ni siquiera mi tesis doctoral la he leído completamente luego de escribirla, porque siento en el fondo algún temor de haber incurrido en uno o muchos errores y entonces cuestionarme de por qué no fui más previsivo. Y entonces dejo que quienes me lean me lo hagan saber para intentar corregirlo.
Entonces, voy a empezar diciendo esto. Con una poco alentadora cita de Neville Johnson, voy a referirme a la ciencia política a partir del quizás también largo título de la presentación. La ciencia política, un viaje de vuelta, arte, parte y comparte. Presentación que no tiene otro propósito que el de aportar a la discusión sobre la disciplina en un medio en el que la política, objeto de reflexión, estudio, análisis e investigación por parte de la ciencia, resulta no solo cuestionada, sino también muy poco o muy mal valorada, en ocasiones injustamente. Cuando le preguntamos a los ciudadanos, a los latinoamericanos o a los colombianos, ¿qué opinión tienen de la política?, la respuesta es muy variopinta. Pero si enseguida les preguntamos cuánto valora positiva o negativamente la política, esta resulta generalmente muy mal valorada. Quizás los resultados de la política sean la explicación de esta percepción, que no es más que percepción en ocasiones, de quienes son entrevistados. Para ello voy a recurrir en primer lugar a rememorar los motivos que me llevaron a dedicar mi vida, y digo mi vida porque a eso es que me dedico a diario como profesor, a la tarea de enseñar y mostrar la cara amable de la política, tomando prestado para estos efectos dos categorías frecuentemente utilizadas por el viejo sabio de los politólogos. Yo creo que todos sabemos a estas alturas quién es el viejo sabio de los politólogos vivos, Giovanni Sartori. Cada vez que se refiere a la imperiosa necesidad de conceptualizar antes que medir, y me refiero a lo prescriptivo, sin perder de vista lo descriptivo o lo real. Sobre esto de lo prescriptivo y lo descriptivo volveré más adelante. Asimismo, para mostrar un elemento común que se logra identificar en el proceso de institucionalización de la ciencia política en el país. Y en segundo lugar, y consecuentemente con esto, señalar cómo se puede ser parte de un campo disciplinar aún siendo crítico con él. Y finalmente, para darle sentido a lo que Julián me ha pedido, hacer una suerte de balance y de estado de la ciencia política latinoamericana a partir de un trabajo que se realizó en el 2005 en la Universidad Católica de Chile y que fue ampliamente difundido en un dossier que daba cuenta de la ciencia política en todos los países latinoamericanos, incluido México y de ahí hacia abajo. Vamos con el viaje de ida y vuelta. Mi viaje inicia mucho antes de partir. Mi formación de base, la administración pública, su campo de la ciencia política, marcó con las primeras clases de teoría política de un Jorge Vega, con las de economía política de un Jaime Zuluaga y las de historia política de América Latina de Fabio López de la Roche, pasando por los de derecho constitucional de Álvaro Echeverri Uruburo o Camilo González Pozo, me marcó el camino hacia la ciencia política. Camino que se acentuó con las clases, si mal no recuerdo, de introducción a la ciencia política que dictaba mi dilecto profesor y hoy colega Rodrigo Lozada, a quien en gran parte lo culpo por haberme yo dedicado hoy a la ciencia política. Fueron ellos, además de la vivencia política de mis primeros años de ejercicio profesional y mis primeras experiencias como profesor universitario, las que me mostraron la belleza de una disciplina que se ocupa de estudiar el poder y todo lo que él encarna. Fue así como encontré mi vocación de politólogo, esa vocación que hoy alguien con un proyecto de ley me quiere quitar. Pero, por lo visto, este hombre jamás, y luego vamos a ver que no tendría por qué hacerlo, se ha leído la Política de Aristóteles, la República de Platón, mucho menos el Príncipe de Maquiavelo, la Política de Hannah Arendt, la Política de Smith, y mucho menos un escrito maravilloso de Michael Walzer que se llama Pensar políticamente y que nos acerca a través de 18 escritos que recogen más de 50 años de reflexión al debate doctrinal y académico de la política en las últimas décadas. A ese encuentro vocacional, por azar o por predestinación, llega Manuel Alcántara, Iván Llamazares, también llega Leonardo Morlino, Gianfranco Pasquino, Sartori, Bruno Llobet,
Aguilar Villanueva, unos directamente, otros a través de sus textos más representativos. De ellos vimos lo que otros vieron mucho antes que nosotros, como bien lo señala Sagan al hacer referencia a la investigación científica. Con ellos y con muchos otros entendí que para hablar de política era necesario, aunque no suficiente, estudiar la política, que el político es uno y el científico es otro, a decir de Weber, que la democracia griega se quedó allá en la ciudad-estado, y que el Estado-nación demanda otro tipo de democracia, aquella que construimos practicándola día a día, como nos lo enseña Sartori y como nos lo enseña Dada. Esa que el profesor André Nobel nos decía, tenemos que construir incluso en las aulas de clase y en las instituciones universitarias, en medio de la diversidad y en medio de la heterogeneidad, pero principalmente en medio del respeto. Entendí que la representación política no puede quedar atrapada en la tiranía de las mayorías, como nos lo recuerda Edmund Burke en un famoso discurso que pronunció en Bristol en 1717, que los partidos políticos son partidos no por lo que hacen o dejan de hacer, sino porque son consustanciales a la idea de la democracia, a la idea de la representación y de la participación, que la política no es una sola, sino tres. La política es estructura, la política es proceso y la política también es resultado, y que frecuentemente estas tres las confundimos una sola, dada su polisemia y dada la confusión que produce el hablar cotidianamente de un término que nunca terminamos de entender. Entendí que el poder, le hace la política, es ciego y que el derecho se presenta vacío sin ella. Para rescatar ese debate superado, aunque tosudamente continuado por algunos que nunca han leído a Bobbio y a Bovero y que señalan que la política y el derecho son dos caras de una misma moneda. Aprendí también de mi maestro Alcántara a responder el interrogante que a diario se plantea cuando nos preguntamos y cuando hablamos de ciencia política, ¿de qué estamos hablando? Esa que frecuentemente les preguntan a ustedes cuando les dicen, ¿y usted qué estudia? Y ustedes dicen ciencia política, e inmediatamente le preguntan, ¿y eso qué es? Y no sabemos responder. O cuando el papá orgulloso le dice a su invitado al almuerzo, mi hija estudia ciencia política, y el invitado le pregunta, ¿y eso qué es? Y tampoco sabemos responder. Y también aprendí a utilizar la misma expresión cuando hablamos de qué hablamos, para no incurrir en esa frecuente imprecisión de estirar los conceptos, a fin de que ese concepto signifique de todo y al mismo tiempo signifique nada. Y por supuesto también aprendí con Weber y con Isaías Berlin que no necesariamente, y ya no lo recordaba también el profesor André Noel, el estadista tiene que saber de ciencia política. Error que incurrimos, o en el que incurrimos frecuentemente, quienes nos dedicamos a enseñar, quienes nos dedicamos a explicar y a describir la política, y quienes pretenden encontrar la respuesta a cómo ejercer el poder en un aula de clase. Cuando Isaías Berlin se preguntaba si era necesario que el estadista fuese a las clases de ciencia política, él mismo respondía inmediatamente que no. Y para dar el ejemplo empírico, utilizaba el caso de Churchill, que fue un excelente estadista sin nunca haber ido a una clase de ciencia política.